Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Continuamos con nuestro programa Jueves de Jueces. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos al magistrado Francisco Javier Zamora Rocha. Muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros, por compartir tu conocimiento, para hablarnos de un tema tan relevante como son los medios de impugnación en materia mercantil. Creo que el tema de saber cómo se impugna, cuáles son las formas, cuáles son los tiempos, qué es impugnable, qué no es impugnable. Ahora sí que uno de los derechos humanos fundamentales es la posibilidad de recurrir. Y de repente sentimos que en materia mercantil es un poco confuso. Entonces creo que va a ser muy interesante poder escuchar tu ponencia. Muchas gracias Katia, muchas gracias Terry y a todos los que nos acompañan. Yo estoy muy complacido de estar aquí con ustedes porque he sabido de la penetración que tiene este proyecto que han desarrollado la Asociación de Jueces y la Barra de Abogados, y me parece interesantísimo. Yo los felicito por este proyecto, por esto que están logrando, y estoy encantado, y ojalá que pueda yo aportar algo interesante con esta charla. Muchas gracias, Javier, por sumarte al proyecto. Definitivamente creemos en la barra mexicana y en la asociación de jueces que necesitamos tener una buena justicia, y para eso tenemos que tener buenos impartidores de justicia, capacitados. Pero también necesitamos una ciudadanía informada, interesada y involucrada. Entonces es necesario que vayamos a informar a la ciudadanía, a capacitarla, porque lo que yo siempre digo, lo que pasa en el juzgado no se queda en el juzgado. Lo que pasa en el juzgado afecta la vida de todos nosotros. Entonces tenemos que estar pues entendidos de qué es lo que está pasando en el juzgado. No somos ajenos a lo que pasa en el juzgado. La mecánica que hemos manejado normalmente es, nos das una pequeña introducción de dónde es el juzgado o la sala donde tú trabajas, realmente a qué se dedica, después una pequeña introducción también de tu semblanza, y posteriormente abordamos el tema de los medios de impugnación. ¿Cómo ves? Muy bien, muchas gracias. Pues mi nombre completo, Francisco Javier Zamora Rocha. Normalmente mis amigos y la gente más cercana me llaman Javier, nada más, así soy Javier Zamora. Y bueno, trabajo desde hace casi 30 años ya en el Poder Judicial. Actualmente estoy en la tercera sala civil, soy magistrado propietario después de un concurso de oposición. Yo soy producto de la carrera judicial. Toda mi trayectoria la desarrollé desde actuario hasta ahora. Me tocó la fortuna de participar en esto que está quedando atrás ahora. Participé en el segundo concurso de oposición para actuario y en el penúltimo de magistrado. O sea, algo muy curioso. Pienso la carrera judicial se diseñó para mí también, ¿no? La verdad es que yo soy muy afortunado de haber tenido esta oportunidad. Tengo casi 30 años, les digo, en el Poder Judicial. He sido actuario, he sido secretario de juzgado, secretario de sala, fui secretario de sala algunos años en la octava sala civil. Después concursé para juez de partido también, fui juez de partido en León, estuve en el 12º civil de partido, ahí algún tiempo, y después me fui a actividades administrativas por un largo periodo. Fui secretario general del Consejo casi 10 años, desde más o menos 2002 hasta 2011, casi 10 años estuve en el Consejo como secretario general, una experiencia muy enriquecedora para mí, y me permitió conocer al Poder Judicial desde todos los ángulos. Y después de ahí pude ser magistrado supernumerario, y siendo magistrado supernumerario tuve la oportunidad de que en ese tiempo el Tribunal Electoral se integraba con magistrados del Poder Judicial del Estado en periodo electoral, y me tocó estar un año en el Tribunal Estatal Electoral como magistrado ahí en el Tribunal Electoral en el proceso electoral de 2012. Y después regresé a la tercera sala civil como magistrado supernumerario, y estuve 6 años, después de estar un año en el Tribunal Electoral, estuve 6 años, todo mi nombramiento prácticamente de magistrado supernumerario, tuve la fortuna de estar aquí en la tercera sala civil. Después me fui de secretario general del Supremo Tribunal durante casi 3 años. Se abre la posibilidad de concurso, y obtengo en la categoría de magistrado propietario, y me adscriben a la tercera sala civil. O sea que en esta tercera sala civil ya tengo dos épocas, la primera como supernumerario, y ahora hace 3 años y un poquito más que estoy como propietario. Esa es más o menos mi trayectoria. Tengo maestría en impartición de justicia, tengo máster en derechos humanos, estudié en la Universidad de Guanajuato la licenciatura, tengo también especialidad de notaría por la Universidad de Guanajuato, y maestría en la Iberoamericana
maestría en impartición de justicia. Y el máster en Derechos Humanos por la Universidad de Granada en un proyecto que tenía ahí la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado. Eso es más o menos mi semblanza profesional y encantado de estar aquí. Pues definitivamente un largo camino, sí, como dices, arrancaste con la carrera judicial cuando recién empezaron los concursos para actuario, yo también lo recuerdo, más o menos ando por esos tiempos, que eran la novedad con sus bochitos blancos. Sí. Y ahora pues estás en este momento que vamos a ver qué pasa con nosotros y con la justicia en México, pero no vamos a permitir que esté fuera de personas adecuadas. Entonces, no, tenemos que estar ahí. Desde cualquier trinchera en la que nos toque, tenemos que estar ahí haciendo que las cosas funcionen. Definitivamente. Magistrado, pues a mí me da muchísimo gusto tenerlo acompañándonos en este proyecto académico, en este proyecto de cercanía a la ciudadanía, al foro. Y quiero comentarle que de las personas que más ubico cuando yo entré a trabajar en el Poder Judicial es usted. Cuando yo entré a trabajar, usted para estaba... bien, Terry. Para bien, sí. Cuando yo entré a trabajar al Poder Judicial, usted era secretario del Consejo, y también en cada uno de los concursos que a mí me tocó participar, usted ha estado de alguna manera presente, porque o nos daba alguna clase en el curso de preparación, en el último concurso usted estuvo como jurado. Entonces, para mí es de verdad un gusto tenerlo aquí con nosotros, porque sé que además de ser un excelente juzgador, es un excelente maestro, es un excelente ser humano. Y gracias. Quiero aprovechar para que le explique a las personas ciudadanas que nos están acompañando cuál es la diferencia entre un juez y un magistrado. Porque hay muchas personas aquí que no son abogados y a lo mejor no sabrían la diferencia entre uno y otro juzgador. Sí, bueno, la diferencia es una cuestión de competencia, básicamente. Las personas juzgadoras en primera instancia conocen los asuntos de forma directa. Les llamamos jueces o juezas a las personas que conocen el asunto de entrada y de inicio, desde la demanda hasta que se dicta una sentencia. La función del magistrado o de la magistrada es una función revisora. Le toca la tarea de revisar lo que hizo el juez en primera instancia. Básicamente esa sería la diferencia. Somos jueces de segunda instancia, somos jueces de segundo grado, entendiendo que la función primordial es revisar, ¿sí? Tenemos acotada nuestra jurisdicción a la revisión de los asuntos conforme a los agravios que se plantean por las partes. Digo, hablándolo en lenguaje más o menos sencillo, trato de explicar que pues es un revisor, ¿no? Eso sí es una segunda opinión, pero con carácter vinculante respecto de la primera, ¿no? O sea, digamos que la única diferencia pues es que se hace una supervisión de lo que hizo el juzgado en primera instancia, y nuestra decisión pues se torna la definitiva en términos del fuero estatal. Pues nuestras resoluciones después pueden ser revisadas por los tribunales de amparo, los tribunales federales, pero es la última instancia pues a nivel estatal. Eso es lo que hacemos. Espero con esto más o menos aclarar el punto. Muchas gracias, magistrado. Pues iniciamos, Katia, ya con el tema. Adelante, por favor. Pues bueno, sí, ya inicio, ¿verdad? Estoy, como les decía, bueno, primero muy agradecido y encantado de estar aquí participando en esto. Espero no ser muy técnico con lo que voy a abordar. Finalmente, como lo dijo Katia, los medios de impugnación en materia mercantil sí tienen su complejidad, desde que tienen varias cuestiones que comentar, ¿no? Sobre todo el tema de la cuantía y cuándo sí proceden, cuándo no. Traigo una presentación que voy a compartir. Está a disposición. Sí, ahí la vemos, ¿verdad? Sí, aunque está negro, pero no debe tardar en ponerse. Ya está. Ok. No sé si no la puedo hacer más grande. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Ya. Ahí está. Sí, gracias. Entonces, bueno, a manera de introducción habría que comentar que
que hay una clasificación de los medios de impugnación en términos generales. Encontramos que serían los incidentes impugnativos, los recursos y los procesos impugnativos. La diferencia fundamental entre estos medios radica en que mientras los incidentes y los recursos se tramitan dentro del propio procedimiento, los procesos impugnativos se tramitan una vez que ha concluido el juicio. Por otro lado, los incidentes impugnativos, si bien al igual que los recursos se tramitan en el propio juicio, se distinguen en que los incidentes impugnan la validez de las actuaciones judiciales y los recursos impugnan su legalidad. Ejemplos de incidentes impugnativos podríamos tener pues, el juicio, el incidente de nulidad de actuaciones, el incidente de nulidad de notificaciones, básicamente sería un incidente impugnativo. Como procesos impugnativos, pues tenemos el juicio de nulidad por fraude procesal, ¿no? Que ahorita por ahí ya hay una jurisprudencia que a nivel estatal nos afecta porque hay una jurisprudencia por contradicción de tesis de la Corte reciente que salió en agosto, que dice que solo puede proceder la nulidad de juicio concluido cuando lo prevén las legislaciones procesales locales, y nuestra legislación procesal local no prevé el juicio de nulidad, pero por la acción de nulidad de juicio concluido, porque no prevé ninguna acción. Nuestro código está mejor hecho que muchos, porque yo entendería que el tema de la definición de las acciones es un tema sustantivo que no tendría que estar propiamente en los códigos procesales, y nuestro código, pues con esa técnica que sí lo caracteriza, no contiene definición de acciones, y por eso en nuestro código esta jurisprudencia sí nos llega a afectar, porque ahora no podríamos tener por válidos los juicios de nulidad. La acción de nulidad de juicio concluido no podría ser procedente de acuerdo con esta jurisprudencia. Pero bueno, esto es nada más para comentar un ejemplo de un proceso impugnativo. Básicamente, aunque la conferencia la titulé Medios de Impugnación, pues de lo que voy a hablar, porque no nos alcanzaría mucho más el tiempo, de recursos, ¿no? Y hablando de recursos, pues diría que son los medios de impugnación a través de los cuales la parte o las partes que se sienten agraviados por una resolución judicial instan a efecto de que dicha resolución sea revisada por el mismo juez que la dictó o por otro de mayor jerarquía. Aquí está el ejemplo. Cuando hablamos de un juez de mayor jerarquía se refiere a un magistrado en esencia, ¿no? Según se trate de que sean recursos horizontales o recursos verticales. El juez revisor, ya sea en un recurso horizontal, que sería el mismo que lo dictó, determinará sobre la confirmación, modificación o revocación de la misma. En el caso de los juicios, de los recursos verticales, pues será hacia arriba, y el magistrado o magistrada será quien determine la confirmación, modificación o revocación de la resolución. El Código de Comercio contiene un sistema completo de recursos y los menciona de manera limitativa. Sí, aquí hay un principio de taxatividad en estos medios de impugnación, no hay más que los que están en el Código de Comercio, de forma que solo los que se encuentran dentro del Código de Comercio son los que pueden hacerse valer en contra de las resoluciones dentro de un proceso mercantil. Tratándose entonces de los recursos en materia mercantil, no es posible aplicar de manera supletoria ni el Código Federal de Procedimientos Civiles ni el Código Local. El ejemplo clásico que se puede del que se puede hablar en este caso para ejemplificar esto es la denegada apelación, ¿no? La denegada apelación es un medio de impugnación, un recurso que no está contemplado en el Código de Comercio, sí lo tenemos en nuestro Código Local Procesal Civil, pero no podríamos acudir a él. Y va a pasar lo mismo cuando entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pues los recursos que ahí están contemplados no serán aplicables a la materia mercantil, porque el Código de Comercio contiene una lista limitativa de medios de impugnación de recursos y, por tanto, no puede aplicar la supletoriedad. La supletoriedad solo aplica cuando no está debidamente regulada una institución, y en el caso la institución de los recursos está perfectamente regulada por el Código de Comercio, o a lo mejor no perfectamente, pero sí completamente regulada, y por eso es que no aplicaría la supletoriedad. En el Código de Comercio entonces encontramos como recursos, ahí van a ver que puse la aclaración de sentencia. Bueno, la puse un asterisco, ahorita voy a explicar
que no es exactamente un recurso, pero lo mencioné porque pues, puede parecer que es un recurso. Tiene muchas semejanzas con un recurso y podría generar alguna confusión, y por eso es necesario abordarlo. La revocación y la reposición y la apelación. Primero vamos a tocar la aclaración de sentencia. Está prevista por los artículos 1331 a 1333 del Código de Comercio y solo procede contra sentencias definitivas e interlocutorias. No hay aclaración de autos, no hay aclaración de decretos. La aclaración solo opera tratándose de sentencias definitivas y de interlocutorias. Hay que decir esto también. En materia mercantil sí se habla, sí se conceptualizan las sentencias interlocutorias. Vemos que en el procedimiento civil local no hay propiamente sentencias interlocutorias. Por ahí, por un error legislativo, en el hipotecario se contempla la interlocutoria, pero en realidad el diseño del Código de Procedimientos Civiles habla de autos que resuelven incidentes, no son sentencias interlocutorias. Pero en materia mercantil sí las hay, y estas sí son susceptibles de aclaración. Se ha discutido, bueno, la finalidad primero, la finalidad de la aclaración es que se aclaren las cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas, obscuras, pero no se puede variar la sustancia de la resolución. Se discute si la aclaración de sentencia puede ser considerada como recurso, y respecto a esto hay una contradicción que resuelve la polémica, en el sentido de que la aclaración de sentencia no puede ser considerada como recurso, en virtud de que a través de ella no es posible modificar o revocar la sentencia. Aquí la traigo, la jurisprudencia. Traigo dos jurisprudencias sobre este punto que quiero comentar. No voy a leerlas por completo, pero sí me parece interesante. Esta que es una del Pleno, 149/2005, del Pleno de la Corte, dice: aclaración de sentencias o tramitación no impide que se promueva amparo contra la sentencia definitiva, aun cuando aquella esté pendiente de resolución. Esta, en sus primeras líneas, dice: la aclaración de sentencia no tiene la naturaleza de un recurso porque no puede modificar, revocar o nullificar una sentencia. Entonces, lo que dice es que, pues, si está en trámite, aunque esté pendiente de resolverse, se puede tramitar el juicio de amparo. La siguiente tesis habla de otro punto que es característico de la aclaración de sentencia, que es que interrumpe el término para apelar, o también lo interrumpe para interponer amparo. O sea, interrumpe el término para apelar, y respecto a las resoluciones que no resultan recurribles por apelación, también la Corte ha dicho que interrumpe el término para interponer amparo. Aquí está esta tesis, no la voy a leer completa, solo diré que ahí también se insiste, no es propiamente, es también del Pleno de la Corte, esta jurisprudencia, no es propiamente un recurso. Esta tesis lo que resuelve un poco es si se tiene que agotar la aclaración antes de ir al amparo por aquello del principio de definitividad. Pues bueno, como no es un recurso, pues no es necesario acudir a una aclaración. Y también otro punto del que nos habla es de que sí interrumpe el término para interponer el amparo, y de manera que si se promueve un amparo antes de que se resuelva la aclaración, se puede ampliar la demanda de amparo una vez que se notifique la aclaración. Esto es lo que dice. Y el plazo para promover el amparo se interrumpe para ambas partes y empieza a correr a partir de la notificación de la aclaración. Es lo que también dice esta jurisprudencia, que bueno, lo que quiero destacar con ella es un argumento de autoridad, porque lo dice la Corte, es que interrumpe el término también en el amparo, no solo lo interrumpe respecto de los recursos ordinarios. Ya con esto agoto el tema de la aclaración, en el sentido que, pues bueno, si bien no es un recurso, pues sí tiene algunas cuestiones que había que comentar, como las que ya he dicho, para enmarcarlo dentro de los medios de impugnación. La revocación, pues es un medio de impugnación ordinario, es horizontal, es ordinario porque está dentro del procedimiento del juicio mercantil. Es horizontal en virtud de que quien resuelve es el mismo que emitió la resolución. Es útil para atacar la legalidad de las resoluciones que no son susceptibles de impugnarse por medio de la apelación. Este tipo de recurso, cuando se trata de impugnar un auto o un decreto, en segunda instancia se le llama reposición. O sea, la revocación cambia de nombre simplemente por una cuestión
pues quizás de darle mayor claridad, cuando la resolución judicial que se quiere impugnar fue dictada en segunda instancia, tomar el nombre de reposición, pero tiene básicamente la misma lógica. Ovalle Favela nos da aquí una definición de revocación, que si me va a permitir leer, la revocación es un recurso, pues es un medio de impugnación que se interpone dentro de un proceso, es ordinario en cuanto procede contra una generalidad de resoluciones judiciales y no solo respecto a resoluciones judiciales determinadas o específicas, y es horizontal porque el mismo juez que dictó la resolución impugnada es quien debe resolver el recurso. Tanto la revocación como la reposición deben de tramitarse por escrito dentro de los 3 días siguientes a que surte efectos la notificación de la resolución que se pretende recurrir ante el mismo juez que la dictó. La diferencia fundamental, ya lo decía, entre la revocación y la reposición es la instancia en la cual se encuentra el proceso al momento de interponer el recurso. Si se está en primera instancia, se denominará revocación; si se está en segunda instancia, se denominará reposición. Otra diferencia radica en que, tratándose de la reposición, no solo procede contra autos y decretos que, de encontrarse en primera instancia, no admitirían el recurso de apelación, sino también contra aquellos autos o decretos en los que en primera instancia procedería la apelación. Por supuesto que si estamos en segunda instancia, ya no podríamos interponer apelación contra un auto que en primera instancia sería apelable, pero al estar en segunda instancia pues ya no podríamos poner apelación, pero sí lo que nos da la ley es la posibilidad de proponer la reposición. La forma de determinar la procedencia del recurso de revocación entonces se da por exclusión. Procede contra las resoluciones judiciales que no son susceptibles de ser impugnadas por medio de la apelación. El principal efecto de la revocación o de la reposición es que, de declararse procedentes los agravios expuestos por el impugnante, se modifica o se revoca el auto o decreto impugnado por el mismo juez que dictó esa resolución. Saben, viene lo bueno, porque la apelación, aquí es donde hay que poner mucha atención y hay que tener mucho cuidado. La apelación en materia mercantil tiene muchas aristas que hay que destacar. Carneluti dice, al hablar de apelación, se refiere a que la razón fundamental de la utilidad y por ello de la vitalidad de la apelación consiste en el acertamiento de su justicia. Dice, lo que por lo menos se consigue en los casos en que la impugnación conduce a la confirmación, pues la experiencia enseña que si un mismo juicio se formula por personas distintas, la probabilidad de su injusticia disminuye en razón directa del número de quienes la han pronunciado. Y concluye esta idea afirmando que, por tanto, la apelación desempeña en ese sentido la misma función que la comprobación de una operación aritmética. Esto también nos ayuda a explicar qué hacemos los magistrados, porque básicamente lo que hacemos los magistrados es resolver apelaciones. Tenemos otras funciones, pero el grueso del trabajo de un magistrado es resolver apelaciones. Y lo que dice aquí Carneluti, pues es muy cierto. Dice que la apelación desempeña una función de comprobación en una operación matemática, así como tenemos para las reglas para comprobar una división a partir de la multiplicación o la multiplicación a partir de la división. Igual lo que hacemos aquí en materia jurisdiccional, cuando revisamos lo que hizo nuestro compañero juez o jueza, pues es simplemente una confirmación, una verificación de la corrección de su decisión. Entonces, por eso habla aquí Carneluti en el tema de la apelación. Dice, es como una comprobación en una operación aritmética. Es una forma didáctica de explicar la apelación. Es el más importante de los recursos, definitivamente en materia mercantil, y pues es obvia su importancia atendiendo a que es con la que se impugna la sentencia definitiva, entre otras resoluciones. El artículo 1336 del Código de Comercio nos da la definición de apelación. Dice, se llama apelación al recurso que se interpone para que el Tribunal Superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación. Es un recurso ordinario de naturaleza vertical, en virtud de que es resuelto por un tribunal superior de aquel que dictó la resolución impugnada. De lo que voy a hablar ahora es pues, de las cuestiones específicas de la apelación en materia mercantil, y uno de los temas más complejos pues es esta
pues esta característica que tiene la apelación en materia mercantil, está limitada por cuantía. Sí, el artículo 1339 del Código de Comercio restringe la procedencia de la apelación a los negocios cuyo valor excedan de 890,462.99 pesos, ¿sí? Por concepto de suerte principal, sin que se consideren intereses ni demás accesorios. Este valor de 890,462.99 es un valor dinámico que se actualiza cada año. Cada año, en función al Índice Nacional de Precios al Consumidor, se incrementa la cuantía de la apelabilidad. Y bueno, este dato de la apelabilidad tiene algunas otras utilidades dentro del procedimiento mercantil, pero hay que tener en cuenta que hoy día, en 2025, son 890,462.99 la cuantía para la apelabilidad. El próximo año incrementará en función a la inflación. Cada 30 de diciembre, la Secretaría de Economía publica en el el Diario Oficial de la Federación, el nuevo valor. Sí, hay que estar atentos cada año, a final de año, para ver en cuánto incrementa. De esa manera, pues, esta cantidad se actualiza. El 1340 también nos reitera esta restricción a la interposición de la apelación por cuantía del negocio y agrega otra hipótesis que consiste en que no procede el recurso de apelación cuando por su monto el asunto se ventila en juzgados de paso de cuantía menor. Esta es una peculiaridad que en el caso de Guanajuato no hay ninguna, no incide, pues no afecta, porque en Guanajuato el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles señala cuál es la competencia de los juzgados de cuantía menor, que dice que no debe exceder de 2.000 unidades de medida. Otro elemento dinámico, pues la unidad de medida pues varía cada año también, y en la actualidad es de 226.280 pesos. De manera que en nuestro estado, pues, todos los asuntos que se tramitan son de la cuantía menor a los 800 y tantos mil que ya dije, 890,000, pues no hay nada que decir respecto a esta otra hipótesis, es decir, pues están subsumidas pues los asuntos de juzgado menor en los 890,000 pesos, y por tanto tampoco serían apelables independientemente de que estén en juzgado menor, pues por la misma cuantía no lo son, ¿no? Y bueno, lo que hay que decir aquí, tratándose de juzgados menores, lo que procedería, y en todos los asuntos de cuantía menor, a 890,000, los que se tramitan en juzgado de partido o todos los que se tramitan en juzgado menor, el recurso que resultaría procedente, tratándose de autos y decretos, será la revocación. Y destaco esto, tratándose de autos y decretos, lo que procede es la revocación, o sea, no hay apelabilidad en asuntos de cuantía menor, y lo que procede respecto a autos y decretos sería la revocación, esto de acuerdo al artículo 1334. Cuando se trate de sentencia definitiva, ahí no hay ningún recurso ordinario. En los asuntos de cuantía menor a 890,462.99 no podrá haber ningún recurso ordinario tratándose de impugnación a sentencia, ¿sí? La forma de impugnar la resolución definitiva de un asunto de cuantía menor será el juicio de amparo directo. Y respecto a las sentencias interlocutorias, bueno, pues ahí lo que procedería sería el amparo indirecto, porque tampoco serían revocables. La revocación solo procede contra autos y decretos. De manera que si sacamos a las sentencias de la posibilidad de ser revocables y tampoco son apelables, las sentencias definitivas serán materia de juicio de amparo directo y las interlocutorias de amparo indirecto. Los asuntos que se tramiten en vía ejecutiva mercantil serán apelables a partir de 4 millones de pesos. Esto también lo tengo que explicar, ¿sí? Porque si dijimos cómo, o sea, sí se puede uno preguntar, bueno, si la cuantía de apelabilidad es de 890,000, ¿por qué en materia ejecutiva mercantil hasta los 4 millones? Bueno, porque el código está bien mal hecho, y entonces tenemos que ahí hacer varias maromas para entenderlo, ¿no? Es así porque, de acuerdo con el artículo 1390 ter 1, proceden en la vía ejecutiva mercantil oral los asuntos cuyo valor de la suerte principal sean igual o mayor a 890,462 y hasta 4 millones. Y luego el artículo 1390 ter 2 dice
que contra las resoluciones pronunciadas en este juicio, nos referimos al ejecutivo oral, no se dará recurso ordinario alguno. Por otra parte, los asuntos que se tramitan en la vía oral mercantil, cualquiera, oral ordinaria o ejecutivo oral, de acuerdo al 1390 bis, segundo párrafo, tampoco son apelables. Y sí serán apelables, dice, los asuntos de cuantía indeterminada que se tramitan en la vía ordinaria mercantil, de acuerdo con lo que dispone el 1339. Pero regresándome al juicio ejecutivo mercantil, no sé si lo puedan advertir. Si tenemos, por virtud del artículo 1390, que de la cuantía de apelabilidad, que es 890, 462 y hasta 4 millones, se tramitan en la forma oral, y después tenemos el TER 2, que dice que los asuntos en oralidad no son apelables, y luego tenemos también el 1390 bis, segundo párrafo, que dice que en las oralidades no cabe ningún recurso. Esa es la razón por la que hasta después de que pasemos este rango, que serían los 4 millones, volvemos a juzgado tradicional, a juicio tradicional, no oral, y entonces sí ya lo hacemos apelable. Pero entonces en cuantía, ahorita tengo una tablita que les va a resolver esto de manera más gráfica, pero sí quiero dejarlo claro. El ejecutivo mercantil solo es apelable a partir de 4 millones. No obstante que la apelabilidad la tengamos en 890,000, porque de 890,000 y hasta 4 millones es oral, y lo oral no es apelable. Espero estar siendo claro con esto. Luego, el tema de la cuantía indeterminada, que es muy vago ese concepto, ¿no? También son apelables los asuntos de cuantía indeterminada. Es decir, son apelables los asuntos de cuantía mayor a 890, pero esto realmente no opera sino hasta los 4 millones por virtud de estas disposiciones, y son apelables también los asuntos de cuantía indeterminada. Este término de cuantía indeterminada da muchos problemas, pero tenemos aquí una jurisprudencia también de la Corte, de la primera sala, que nos explica un poquito qué debemos entender por cuantía indeterminada, porque, y aquí tenemos un ejemplo muy claro. La tercería excluyente de dominio en materia mercantil dice aquí: las prestaciones reclamadas en dicho juicio son de cuantía indeterminada, por lo que previamente impugnar el amparo directo, la resolución que se le pone fin a aquella debe agotarse el recurso de apelación. Esta tesis está orientada a definir el principio de definitividad. O sea, nos dice, cuando tengas una tercería como es de cuantía indeterminada, tienes que apelarla antes de ir al amparo, ¿sí? Y entonces, normalmente la cuantía de un juicio, dice aquí, se fija tomando como base la prestación principal reclamada en la demanda, ¿sí? O sea, el código habla de suerte principal, ¿sí? Y eso es lo que define la cuantía del asunto. Y dice la jurisprudencia, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista solo busca que se le reconozca la propiedad o el dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual promueve, el tercerista no persigue como prestación el pago de una cantidad líquida, y eso es lo que hace que se entienda de cuantía indeterminada. La verdad es que sí es un poco problemático, porque, por ejemplo, también se habla de que las sentencias declarativas podrían entenderse que son de cuantía indeterminada, como podría ser una rescisión o una declaración de rescisión, pues sí es una sentencia declarativa, pero ahí sí hay prestaciones que son cuantificables. Lo que también por ahí, en el mar de jurisprudencia sobre este tema, podemos encontrar es que la cuantía indeterminada es cuando no se pueda precisar con claridad la reclamación en líquido, ¿sí? O que no se pueda liquidar de forma fácil. En esos casos se entiende que será de cuantía indeterminada. Otro ejemplo que se me ocurre, la tercería, pues ahí está la jurisprudencia sin ningún problema. Otro ejemplo que se me ocurre para aclarar esto de la cuantía indeterminada y cuándo sí sería apelable, bueno, pues un juicio donde se impugne una asamblea de socios, ¿no? Ese es muy claro que es de cuantía indeterminada, ¿no? Tenemos una asamblea de socios y, pues bueno, o un juicio donde se reclama algún derecho corporativo, ¿no? De los socios, o una rendición de cuentas de administradores. Esos serían juicios. En derecho societario lo veo muy claro, ¿sí? Veo muchos ejemplos donde podemos encontrar juicios de cuantía indeterminada que por tanto serían apelables. Pero sí resulta problemático en algunos otros casos, porque luego además los tribunales federales nos hacen bolas, porque para los términos para las cuestiones de costas, ahí sí nos hablan de cuantías y nos dicen que sí es cuantificable en dinero y que por tanto tenemos que aplicar las reglas de la cuantificabilidad. O sea, entonces sí hay cierta anarquía en estos temas sobre los asuntos, si son de cuantía determinada o no lo son.
Pero bueno, estos ejemplos creo que nos ayudan un poco a clarificar y bueno, pues ahí el caso concreto habría que analizarlo para definir la apelabilidad o no del asunto. Pero son apelables entonces también los asuntos de cuantía indeterminada. Esta tablita me parece que es muy didáctica y se las pongo a su consideración. Ahí está en una columna tengo la vía, en otra el rango, el juzgado competente, el procedimiento, la apelabilidad. Aquí yo me estoy tapando con la propia pantalla, pero voy a tratar de si la recuerdo más o menos lo que tiene. Como ven ahí, en vía ejecutiva, los asuntos de hasta 226.280, que son los 2.000 salarios, perdón, los 2.000 unidades de medidas de las que habla el artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato, se tramitan en juzgado menor y son de trámite escrito, ¿no? Un asunto ejecutivo de un título ejecutivo de hasta 226 se presentará en un juzgado menor y se dará trámite escrito. No sería apelable porque no excede los 890.462 de la apelabilidad. Después tenemos los asuntos que en nuestro estado irían a juzgado de partido en virtud de que superan la cuantía menor, que serían los asuntos que van de 226.280 y hasta 890.462.99, que es a partir de los cuales empieza la oralidad. Y como verán, tampoco serán apelables porque no superan la cantidad de la que habla el 1339 como apelabilidad. Después, los asuntos que van de 890 a 462.99, que era lo que les explicaba antes, y hasta 4 millones, se tramitan en oralidad. Y conforme al 1390, TER 1 y los que ya mencioné antes, no son apelables, ¿sí? Entonces, por eso es que en ejecutivo, hasta después de 4 millones, y que regresan al trámite escrito, y entonces, por en virtud de la cuantía en juzgado de partido, ahí serían ya apelables. Después tenemos los orales mercantiles, que son sin limitación de cuantía, que no serán apelables porque el artículo 1390 bis, que habla de la oralidad, nos dice que los asuntos en oralidad no admiten recurso ordinario alguno. Y finalmente, aquí se me tapa, pero los que ahí aparecen, déjenme, deben ser los de cuantía indeterminada, que van en trámite escrito y que sí son apelables, ¿no? Juicio oral mercantil de cuantía indeterminada, que sí sería apelable. Espero que esta laminita les sea útil y yo estoy con la disposición de dejar esta presentación a su disposición, para que no sé si se pueda compartir con las personas que nos escuchan. Ahí ustedes me dirán cómo se los hago llegar. Ahí está a su disposición completamente. Porque a mí me parece, la verdad es que me parece muy útil esta tablita. Otro tema del que quiero hablar en relación a la apelación, porque pues sí es una cuestión peculiar y propia solo de la apelación en materia mercantil, es la posibilidad del tercero con interés legítimo para interponer la apelación. El artículo 1337, fracción cuarta, dice que legítima para la interposición del recurso de apelación al tercero con interés legítimo, siempre y cuando le perjudique la resolución. El artículo refiere a quiénes pueden apelar. El artículo 1337 se refiere a quiénes pueden apelar una sentencia. Esto me parece que es impreciso porque el recurso de apelación no solo procede contra sentencias. Entonces, en una interpretación armónica, yo creo que se debe entender que la inclusión del tercero con interés legítimo dentro del listado de quienes pueden interponer apelación abarca también la apelación no solo contra sentencias, sino también contra autos, ¿no? Considerarlo diferente me parecería que se dejara en estado de indefensión a quienes se les dictara una resolución distinta de sentencia y que consideren que fuera contraria al derecho. Otra peculiaridad de la apelación en materia mercantil es la apelación adhesiva. El artículo 1337, fracción tercera, señala la posibilidad para la parte vencedora de adherirse a la apelación de su contraria, para lo cual tendrá 3 días siguientes a la notificación de la admisión de la apelación. La naturaleza de esta modalidad de apelación es dar oportunidad al contrario del apelante, al que se le puede llamar apelado, de exponer argumentos tendientes a mejorar las consideraciones vertidas por la autoridad jurisdiccional en la resolución de que se trate.
Es importante destacar que en materia mercantil, además de la apelación adhesiva, yo veo otra figura que yo le podría llamar apelación paralela, ¿no? Porque en la apelación adhesiva, pues es eso, se adhiere, sí se adhiere a la apelación para fortalecer los argumentos de la sentencia, de la disposición impugnada. Pero hay otra figura que vamos a ver más adelante, cuando la parte vencedora promovió apelaciones preventivas y tiene algún riesgo, o tiene interés en que sus agravios, lo que le agravió esas resoluciones de las que apeló preventivamente, de lo que explicaremos adelante, puedan impactar en el resultado del juicio. En ese caso, pues si es propiamente una apelación, aquí es argumentar en favor de la... Es una adhesión, así se le llama en la doctrina también, y existe esto también en el amparo, ¿sí? Para fortalecer la resolución que se impugna. Pero hay otra figura más adelante, la vamos a comentar, cuando se trata de apelación preventiva de la parte vencedora, ¿sí? Hay esta tesis que nos habla también de la posibilidad de que la apelación adhesiva, no solo proceda en contra de sentencias, sino también en contra de apelación de interlocutorias y de autos. Dice esta tesis: la incorporación de la apelación adhesiva al sistema de recursos en materia mercantil se encuentra en el artículo 1337, en el que se establece quiénes son los sujetos legitimados para apelar una sentencia, entre los que se encuentra la parte vencedora, quien puede adherirse a la apelación interpuesta por aquel al que hubiere perjudicado la resolución. La circunstancia de que dicha disposición haga referencia expresa a la apelación de sentencias no debe entenderse en el sentido de que dicho recurso adhesivo se encuentra reservado a la impugnación de este tipo de resoluciones, pues siendo este un medio de impugnación accesorio, su procedencia está dada en función de la procedencia del recurso principal. Al respecto del contenido de los artículos 1077, 1321, 1322 y 1323 del Código de Comercio en relación al 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que las resoluciones que puede pronunciar el juzgador son sentencias definitivas o interlocutorias, de autos y decretos. Y por tanto, concluye, dice así: de una interpretación sistemático-funcional de los preceptos citados se puede determinar que la apelación es procedente contra sentencias definitivas, interlocutorias y autos, y por tanto, si la apelación principal es procedente contra sentencias definitivas, interlocutorias y autos, la adhesión a la apelación depende de que la principal se interponga. Entonces, dicho recurso accesorio es procedente también contra esas resoluciones judiciales. Entonces, con esta jurisprudencia, que también es de la primera sala, y es jurisprudencia, pues tenemos claro que la apelación adhesiva procede no solo tratándose de sentencias definitivas, sino también de interlocutores y también de autos. Y entramos a una parte también complicada de la apelación, los efectos en la apelación. Los efectos clásicos de la apelación pues son devolutivo y ambos efectos, o suspensivo y devolutivo. El Código de Comercio en su artículo 1338 se refiere a los efectos de la apelación mencionados, pero agrega que cuando la apelación sea de admitirse solo en efecto devolutivo, podrá ser de tramitación inmediata o de tramitación conjunta con la definitiva. La apelación en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de sentencia definitiva, en diversos artículos también se le llama apelación preventiva. Esto en atención a su trámite, pero sin que podamos considerar que esto sea otra modalidad de los efectos de la apelación. Simplemente se llama apelación preventiva porque no se va a resolver esta impugnación sino hasta que se presente la apelación contra la sentencia definitiva, y solo si se presenta la apelación contra la sentencia definitiva. Puede ser que una apelación preventiva no llegue más allá, simplemente se presenta y nunca se estudia, ¿no? En cuanto a los términos para la interposición del recurso de apelación, el artículo 1339 nos dice que, hace un distingo, señala que debe interponerse ante el tribunal que pronunció el auto, interlocutor de resolución, dentro de los 9 días siguientes a aquel en que surte efecto la notificación, si se trata de sentencia definitiva. Es decir, 9 días para apelar sentencia definitiva. Dice, dentro de 6 días, si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, si se trata de apelación de tramitación inmediata. Es decir, 6 días cuando sea tramitación inmediata. Ahorita vamos a explicar la tramitación inmediata. Y de 3 días si se trata de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, que es la apelación preventiva.
Entonces vemos lo complicado que se vuelve esto. Señala 9 para sentencia, 6 días para autos y 3 días para preventivo. La razón que yo entiendo es la dificultad de una impugnación y otra, la razón por la que distingue el número de días. 9 días tratando sentencia definitiva, bueno, pues se entiende que es lo más complejo y le da un término muy amplio para apelar la sentencia definitiva. 6 días contra auto o interlocutor o resolución que sea de tramitación inmediata, esto porque ahí se tienen que expresar agravios, no es una sentencia, pero se tienen que expresar agravios porque se tramitará inmediatamente. Y la de tramitación conjunta o apelación preventiva le da 3 días solamente, entiendo que porque ahí no se tienen que expresar agravios, sino que se expresarán los agravios hasta que se presente la apelación contra la sentencia definitiva. Hay algo también a destacar de los efectos en materia mercantil, porque es posible cambiarlos efectos, es decir, que una apelación que se haya admitido en devolutivo puede ser cambiada a ambos efectos. Existe la posibilidad entonces de cambiar, tratándose de sentencias o autos que sean susceptibles de apelación de tramitación inmediata, de los que derive una ejecución de reparación difícil o irreparable, en la que solo se ha de admitirse en efecto devolutivo, podrá admitirse en ambos efectos si así lo solicita la parte que apela. Lo tiene que hacer en el escrito de apelación, expresando las razones por las que considera que es de difícil o imposible reparación, y así lo dice esto el artículo 1345 bis 8. Que otorgar fianza. Para que proceda a esta petición de cambio de efectos, se tiene que otorgar una fianza que va a fijar el juez, la que va a exhibir dentro de los 6 días siguientes a que se decrete para que surta efectos la suspensión. Es al arbitrio del juez el monto de la garantía, pero nunca va a ser menor de 6,000 pesos. Esta cantidad dice que se actualizará cada año. Por ahí hay algunas deficiencias sobre la actualización de esta cantidad, porque no es de las que está incluida, bueno, al menos yo no he encontrado que la incluyan dentro de la publicación que aparece cada año. Entonces se ha quedado así 6,000 pesos desde siempre, pero bueno, pues se tendría que actualizar también. Si se considera que el monto es excesivo, dice la ley, ese mismo artículo, se puede promover el recurso de revocación, esto de acuerdo al último párrafo del 1345 bis. Y aunque no señala esto, el código nada más habla de cuando se considera excesivo proceder a la revocación, pero yo creo que en una interpretación más amplia, pues también se podría impugnar cuando el monto se considera menor a lo prudente o a lo deseable. O sea, cuando no se esté de acuerdo por la otra parte, porque se considere muy bajo el monto, pues también podría caber la revocación, pues sería un auto de los que no resulta apelable y por tanto sería revocado. Entonces, a mí me parece que en cualquiera de los casos la fianza podría ser impugnada por medio de la revocación, el monto de la fianza. Los tipos de apelación y su trámite, ya de los que mencioné antes, ahora voy a tratar de explicar un poco más cómo se tramita cada uno. De acuerdo a lo que señalan los artículos 1338 y 1339 del Código de Comercio, puede la apelación ser, de acuerdo a su efecto y trámite, en el inciso A pongo la apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, también llamada apelación preventiva, y la apelación de tramitación inmediata, la que puede ser en efecto devolutivo o en ambos efectos. Hablando de la primera, la que le llamamos apelación preventiva, que es apelación. Además, así lo señala el código. En algunas partes habla de apelación de tramitación conjunta con la definitiva, otros dice apelación preventiva. Por eso a mí me hubiera parecido más correcto, nada más le llamamos preventiva y sería más fácil para explicar. Tratándose de este tipo de apelación, entonces no podríamos referirnos a los efectos de la apelación como tradicionalmente ocurre, pues si bien está presente el efecto devolutivo, en virtud de que se devuelve la jurisdicción a la alzada, también está presente el efecto suspensivo, pero no en virtud de la resolución que motivó esta impugnación preventiva, sino en virtud de la apelación a la sentencia definitiva, pero esto hasta que sea impugnada y solo en el caso de que sea impugnada, ¿sí? Esta apelación sería la regla general. El artículo 1339 del Código de Comercio señala en su sexto párrafo:
el recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones que se dicten dentro del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios. Entonces, es la que procede contra el auto que desecha o el que admite pruebas, de acuerdo al 1203, en contra del que desestima preguntas en el desahogo de la prueba testimonial, esto lo dice el 1263, y también en contra de la calificación de posiciones, de acuerdo al 1224, lo dice expresamente. La nota característica de la apelación preventiva es que en el escrito de apelación no es necesario formular agravios. Estos se tendrán que formular hasta que se impugne la sentencia definitiva. Y esto es lo que yo decía, es la razón que justifica por el término que se da para presentar la apelación preventiva, ¿sí? Que son 3 días. Se entiende que la expresión de agravios se debe hacer de manera separada por cada una de las apelaciones preventivas e incluso de los agravios relativos a la sentencia definitiva. Esto lo dice el artículo 1344 en su segundo párrafo, donde dice: deberá hacer valer también en escrito por separado los agravios que le causaron las determinaciones que combatió en las apelaciones admitidas en efecto devolutivo de tramitación inmediata. Es decir, la expresión de agravios en la preventiva se hará hasta que se apele la definitiva, y se necesita hacer un capturado diferenciado entre los agravios de cada apelación preventiva y los agravios contra la sentencia definitiva. Si no se impugna, es una característica importante de la apelación preventiva, si no se impugna la resolución definitiva o no se expresan agravios, se van a tener por consentidas todas las resoluciones intermedias que se impugnaron por esta vía. Es decir, la apelación preventiva tiene la lógica, está inscrita pues en esta idea de celeridad del procedimiento mercantil, ¿sí? Para no estar interrumpiendo el procedimiento, es que existe la preventiva. Entonces se promueven apelaciones preventivas, y solo en el caso, eso es lo que presume la ley, solo en el caso de que te afecte la sentencia definitiva, pues entonces apelarás la definitiva y expresarás agravios contra las violaciones que hubieras detectado, que hubieras considerado durante el trámite del expediente. Esto sí, pues sí tiene un efecto de darle celeridad, porque si no existiera la apelación preventiva, pues como existía antes de que se diseñara esta forma de impugnaciones, pues se estaría interrumpiendo el procedimiento con cada resolución impugnable. Esto sí es un mecanismo que sí da celeridad al procedimiento. En el caso de que la persona que haya obtenido sentencia definitiva, pues no estaría en necesidad de apelar la sentencia, pero si considera que es necesario expresar los agravios que le causaron las resoluciones que impugnó preventivamente, lo puede hacer expresando claramente de qué manera trascenderían al resultado del juicio. Es importante decir esto. Puede ocurrir que la parte vencedora haya realizado algunas impugnaciones intermedias, y al ver la apelación de su contrario, pues tenga el temor de que se le revierta el resultado. Y entonces ahí es donde puede hacer valer los agravios que le causaron los acuerdos que impugnó preventivamente. Vamos a pensar una calificación de una posición, o una pregunta en una testimonial, o alguna prueba que no se le admitió, o alguna prueba que se admitió a su contrario. Podría haberla apelado de manera preventiva. Si ganó, resulta que su contrario apela y hace agravios que pueden hacer que se voltee la tortilla, y entonces pues sí será conveniente expresar agravios de las preventivas para fortalecer la sentencia del juez, ¿sí? Y para que no quede sin respuesta a aquellas impugnaciones que hizo en su momento. Puede ser que no lo necesite y simplemente pues, ya gané, ya no impugno, y entonces aquellas impugnaciones preventivas no tendría ya ninguna materia. Respecto a la necesidad de expresar con claridad de qué manera trascendería el resultado del juicio, voy a presentarles también una jurisprudencia
como ven, todas las que les he presentado son jurisprudencias de la Corte, o sea, son obligatorias. No he presentado hasta ahora ninguna que podamos discutir, digamos. La Corte siempre vence, aunque no siempre convenza, ¿no? Entonces, estas son de la Corte y no hay duda que tenemos que aplicarlas. Esta es, bueno, de la primera sala. He presentado unas del Pleno y unas de la primera sala, pero todas de la Corte. Estas, vean lo que dice: agravios en la apelación preventiva en materia mercantil son inoperantes cuando el recurrente omite expresar en ellos en qué forma trascendería el fondo del asunto el resarcimiento de la violación procesal impugnada. Como ven, esta tesis, pues bueno, sostiene lo que ya decía, pero no solo para el vencedor, sino también para el vencido. O sea, en todas las apelaciones preventivas es necesario expresar de qué manera trascenderían al resultado del juicio. Si no se cumple con este requerimiento, pues se tendrán que declarar inoperantes, dice esta jurisprudencia. Dice, mire, el artículo 1339, párrafo último, prevé que, tratándose del recurso de apelación, los agravios que en su caso deban expresarse contra las resoluciones de tramitación conjunta con la definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el 1344. El párrafo tercero de este último precepto establece que, tratándose de la parte vencida o de aquella que no obtuvo todo lo que pidió, con independencia de los agravios que se expresen en la apelación preventiva, deberá señalar en los agravios contra la sentencia que resolvió el juicio de qué forma trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación procesal impugnada. Por ello, si el recurrente omite cumplir con dicha carga procesal, el Tribunal de Apelación no podrá subsanar esta omisión y pronunciarse sobre la trascendencia que pudiera tener el resarcimiento de dicha violación, pues ello implicaría efectuar un análisis oficioso a favor de una de las partes, violándose con ello el principio dispositivo del proceso mercantil, así como los principios de justicia imparcial y equidad del procesal. De ahí que esta primera sala estima que, al actualizarse un obstáculo procesal que impide al Tribunal de Alzada analizar si las violaciones procesales impugnadas podrían o no trascender al fondo del asunto, los agravios que en su caso se hubieran hecho valer en el recurso de apelación preventiva deben declararse inoperante al no ser jurídicamente posible analizar su eficacia. Bueno, como ven, entonces, pues es un requisito que hay que atender siempre que tengamos apelaciones preventivas. Para que puedan ser estudiadas, pues tendríamos que expresar los agravios, y no solo expresar los agravios, sino decir de qué manera trascendería. Esta modalidad de apelación de las apelaciones preventivas hizo necesario incorporar en las disposiciones del Código de Comercio reglas para el estudio de los agravios. Así, en 1344 nos dice que el Tribunal de Alzada deberá estudiar las violaciones procesales hechas valer, de manera que, de resultar procedentes, los agravios... Perdón, me estaba traicionando la garganta. Dice, el tribunal deberá estudiar en primera instancia, pues lo primero que tendrá que estudiar son las violaciones procesales. Bueno, parece esta una regla muy obvia. Es una regla que aplicamos, aunque no nos la dijeran. Por supuesto que tendríamos que revisar primero las violaciones procesales, y de manera que, de resultar procedentes, se dejarían insubsistentes la sentencia definitiva, se ordenaría la reposición del procedimiento. Si hay una apelación preventiva que alegue una violación procesal, es de estudio preferente. Estudiaríamos primero que los agravios de fondo, y si resultaron procedentes y fueran violaciones que trascendieron al resultado, entonces tendríamos que reponer el procedimiento. De no resultar procedentes estos agravios sobre violaciones procesales, o aun cuando no resultaron, no siendo procedentes, no fuera necesaria la reposición, entonces ahora sí entraríamos al estudio de los agravios de la sentencia definitiva. Ahora, de la apelación de tramitación inmediata. Este tipo de apelación se puede admitir en efecto devolutivo o en ambos efectos. En el caso de la apelación de la sentencia definitiva, por regla general, dice, salvo disposición en contra de la ley, deberá admitirse en ambos efectos. Así lo dice el artículo 1339, cuarto párrafo del Código de Comercio. El término para apelar, ya lo habíamos mencionado, será de 9 días para la sentencia definitiva. Es obvio que esta es de tramitación inmediata, la apelación de la sentencia definitiva, y de 6 días si fuere contra auto o interlocutoria, como ya lo habíamos platicado. El artículo 1345 establece un catálogo de resoluciones contra las que procede la apelación de tramitación inmediata, y consta de 10 fracciones, cada una de las cuales refiere un tipo de resolución,
la regla general es que las apelaciones de tramitación inmediata sean admitidas en efecto devolutivo y solo serán admitidas en ambos efectos cuando lo determine expresamente la ley, así lo dispone el artículo 1345 bis 5. En el artículo 1345 señala cuáles son las resoluciones contra las que procede la apelación de tramitación inmediata. Y son, bueno, estas que están ahí: autos que nieguen la admisión de la demanda o de los medios preparatorios de juicio, autos que no admitan a trámite la reconvención tratándose de juicios ordinarios, resoluciones que por su naturaleza pongan fin al juicio, resoluciones que recaigan a las providencias precautorias, siempre y cuando, de acuerdo al interés del negocio, hubiere lugar a la apelación. En estos casos, dice aquí, la apelación se admitirá solo en efecto devolutivo. Estamos diciendo que todas son devolutivos, salvo que se disponga lo contrario, pero bueno, aquí se hace la precisión. En el inciso E, el auto que deseche el incidente en unidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, las resoluciones que resuelvan excepciones procesales, el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, así como el que haga la declaración en rebeldía en ambos casos, resoluciones que suspendan el procedimiento, resoluciones o autos que, siendo apelables, se pronuncien en ejecución de sentencia, resolución que dicte el juez en caso de recusación. Sin embargo, existen otros que no están en este, o sea, nos encontramos en otros dispositivos que no están en esta lista y que también vemos que procede la apelación de tramitación inmediata, y son la resolución sobre exhibición de documentos, el fundamento es el 1154, las resoluciones dictadas en el incidente para impugnar personalidad de la contraparte, está el fundamento en el 1057, y la resolución que niegue o conceda la ejecución luego de medios preparatorios al juicio para reconocer el contenido y firma de un adeudo contenido en un documento privado. Esto así lo dice el 1165. De la lista anterior, solo son, bueno, todos son impugnados por medio de apelación de tramitación inmediata, pero solo de admitirse en ambos efectos las dos que están ahí: la resolución que deniega una diligencia preparatoria, como es la exhibición de documentos, artículo 1153 y 1154, y la resolución que niegue la ejecución en medios preparatorios a juicio. Pero además de estas otras resoluciones que no se encuentran en el listado y que el código no refiere que son apelables por tramitación inmediata, pero menciona que son apelables en ambos efectos, por lo que necesariamente serán de tramitación inmediata, es que de verdad el código nos hace bolas. O sea, se quedó con algunos efectos con la modalidad anterior, y esto nos genera este conflicto. Estos que están aquí ahorita en la pantalla no se dice que sean de tramitación inmediata, pero se dice que son en ambos efectos, y no dice que sean de tramitación conjunta con la definitiva. Entonces pues se debe entender que estas apelaciones son de tramitación inmediata, y me refiero a la resolución que decrete la caducidad, que es que por su naturaleza pone fin al juicio, y por tanto no podría ser de tramitación conjunta porque no habría sentencia con la que se pudiera pegar esta apelación. Entonces este es de tramitación inmediata. Y las resoluciones dictadas en los incidentes que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, 1356, por lo mismo es de tramitación inmediata, porque ya no habría sentencia con la cual iría en conjunto para su resolución. Espero estar siendo claro con esto. Pero bueno, todo esto, la verdad es que hace evidente la necesidad de meterle mano al Código de Comercio, pero bueno, pues, la verdad es que no veo para cuándo. No veo para cuándo porque tenemos muchos otros temas más importantes, por supuesto, que el Código de Comercio. La verdad, ojalá que nuestros legisladores se preocuparan por lo importante, aunque no le echen un ojo al Código de Comercio, pero si andan desocupados viendo otras cosas, pues sería muy bueno también que le echaran un ojo a algo que no es tan trascendente, pero sí lo es, como es el Código de Comercio, ¿no? De verdad que un Código de Comercio nuevo nos hace falta desde hace mucho. El término para resolver la apelación, fíjense, el Código de Comercio también nos da reglas para cuánto tiempo tenemos para resolver la apelación. Esto lo dice el artículo 1345 bis 6, tratándose de apelaciones que no se tengan que resolver junto con las apelaciones intermedias, que deban, aquí ya le hablamos, ya habla de apelaciones intermedias, pero son las mismas, las apelaciones preventivas, ¿sí? Y resolverse junto con esta, o bien tratándose de apelaciones intermedias y definitivas que se tramitan y resuelvan de manera conjunta, que no excedan el número de 6, el tribunal contará con un máximo de 20 días para elaborar el proyecto.
destaco esta parte. Dice 20 días para elaborar el proyecto. Habla de proyecto porque en la mayoría de los estados los tribunales, las salas son colegiadas y da un término para elaboración del proyecto que se lista y después se presenta en el tribunal colegiado y ahí se resuelve. Pero para los que somos salas unitarias tenemos que entender que cuando dice proyecto pues es resolución o sentencia. Pues. Si el número de apelaciones que se tengan para resolver excede de 6, el plazo se ampliará hasta por 10 días. Así como el caso en donde se tengan que examinar expedientes voluminosos. Como ven, pues tenemos un término muy amplio para resolver en materia mercantil. 20 días más 10 si es voluminoso. También es cierto que es muy común que lleguen apelaciones con muchas preventivas, ¿no? Y eso lo hace complicado. Dice aquí, cuando tengas menos de 6 tienes 20 días. Si excede de 6, 10 días más, o sea, hasta 30 días. Yo he tenido aquí apelaciones con 10 apelaciones preventivas y sí, pues sí me voy hasta los 30 días, por supuesto, porque es necesario hacer un análisis más puntual cuando tenemos tantas apelaciones. El tema que me queda pendiente de abordar, la irrecurribilidad en los juicios orales mercantiles. El artículo 1390 bis señala que las resoluciones dictadas en juicio oral mercantil no serán recurribles, ¿sí? Entonces no cabe pues ningún recurso ordinario. Lo único que tenemos pues, es el amparo, ¿sí? Aquí este mismo artículo establece que no obstante la irrecurribilidad es potestativo para las partes solicitar al juez en las audiencias de manera verbal que subsane omisiones o irregularidades que se llegasen a presentar en la substanciación del juicio oral para el solo efecto de regularizar el procedimiento. Esta potestad también la tiene de oficio el juez. Ahí está, ya no la traigo en la lámina, pero hay una jurisprudencia que aborda este tema de la regularización del procedimiento y que, déjenme ver si me abre, ahorita se las presento, porque no estoy seguro que me haya hecho, pero sí, no me está abriendo, ahí va, déjenme, se las presento por acá. La estamos viendo, ¿verdad? Sí. Juicio oral mercantil, el artículo 1390 bis tercer párrafo no prevé un recurso medio ordinario de defensa que deba agotarse a fin de observar el principio de definitividad. Esta jurisprudencia, que también es de la primera sala, de lo que habla es de que esta posibilidad de regularizar el procedimiento no se debe entender como un medio de impugnación, sino simplemente es una regulación del procedimiento y está claro que no hay la posibilidad de impugnar por medio de un recurso ordinario las determinaciones en el juicio oral mercantil. Se las dejo ahí nada más no la vamos a leer para no agobiarnos con tantas cosas, pero por ahí está esa jurisprudencia. Y volvemos aquí a la presentación. Y bueno, lo que sí hay que destacar en materia de juicio oral es la impugnabilidad de las providencias precautorias, ¿sí? O sea, ya dijimos que en el juicio oral no hay posibilidad de impugnar por medio de recursos ordinarios. Sin embargo, esta restricción no alcanza las providencias precautorias, ¿sí? La prohibición de los recursos comprende exclusivamente el juicio oral y las providencias precautorias no forman parte de este juicio, sino que pertenecen a uno diferente al que la doctrina denomina proceso cautelar y respecto al cual la ley autoriza su promoción antes de un proceso de conocimiento o de uno ejecutivo. Es decir, tratándose de providencias precautorias, ahorita les voy a mostrar, porque son jurisprudencias, estas sí no son de la Corte, por eso hasta las tengo aquí los datos, bueno, los números de tesis, pero ahorita se los presento, son de plenos de circuito y de plenos regionales, incluso, bueno, ninguno obligatorio para el Estado de Guanajuato, también hay que decir. Pero sí es un criterio que creo que pues
es generalizado en el Estado, al menos yo sí lo considero, y los jueces también, los jueces de oralidad mercantil, bueno, nos han llegado apelaciones de medidas precautorias, y donde está claro que por ser un procedimiento cautelar no entra dentro de la prohibición o de la restricción de la apelabilidad o de la impugnabilidad de los juicios orales. Y estas tesis pues hacen esta precisión, dice que al pertenecer, al no formar parte del juicio oral, se regulan conforme a las reglas generales de las medidas precautorias y por tanto son apelables, ¿sí? Se las muestro. ¿Sí tenemos todavía tiempo o cómo andamos? Sí, adelante, estamos bien. Gracias. Digo, ya con estas tesis terminaría. Se las voy a mostrar y sí, lo estamos viendo. Providencias precautorias, la hipótesis de recorribilidad de las resoluciones pronunciadas en juicio oral es inaplicable a la resolución que deniega la solicitud de aquellas. Esta es una. No, nada más se las presento, ya no, me regreso acá y les presento la otra, que son básicamente las mismas. Esta otra dice: providencias precautorias son recurribles las determinaciones que las conceden o nieguen en el juicio oral mercantil, pleno regional, pero pues de febrero de 2025, ¿sí? Y finalmente, debía haberlas abierto todas de un jalón, pero perdón. Y esta última, medios para el juicio mercantil, la resolución que los deniegue es impugnable en la apelación o en revocación. Esta es interesante porque aquí dependerá si es de juzgado de menor cuantía, será revocable, o si es de juzgado de apelación, juzgado de mayor cuantía, será apelable. Es lo que dice esto, o sea, la regla general que está en el capítulo de medios precautorios. O sea, en el artículo 1153 señala esto, que es impugnable la que lo niega, si es pronunciada, si es por un juez de primera instancia, o revocable si es por juez de paz o menor. Y bueno, yo con esto, comentarles, hay sobre en materia de ejecución en juicio oral, que podríamos pensar que tiene la misma lógica que las medidas precautorias. Bueno, hay una jurisprudencia que dice que no, que tampoco son impugnables, sino que entran en la lógica de los juicios orales y la impugnabilidad. Yo con esto terminaría y estoy a su disposición para, si queremos dialogar algo sobre lo que les acabo de presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Realmente nos has puesto de una manera clara y temática estos laberintos que son los temas de apelación y de recursos en materia mercantil, pero creo que las tablas que nos señalaste y toda tu exposición nos fue llevando de una manera muy, muy didáctica para entender cuándo sí, cuándo no y cómo. Sí. Yo quisiera preguntar si aquí en vivo tenemos preguntas. Sí, por favor. Sí. Y hablar fuerte y claro para que nos escuche aquí el magistrado. Yo, licenciado, ya estamos conscientes de la complejidad en la tramitación de los recursos en materia mercantil. Sin embargo, yo creo que a esa complejidad se aúna una duda que yo en especial tengo respecto de lo siguiente. En materia de oralidad mercantil se establece con toda claridad que no hay recursos ordinarios. Sin embargo, tengo yo la duda. Si quieres acercarse más, porque me dicen que se escucha muy mal. A lo mejor ahí porque ahí se escucha el Facebook, se escucha. Tengo la duda en específico, señor licenciado. Ahí está mejor, sí, se escucha, perfecto. Cuando usted presenta una demanda en materia de oralidad y se la desechan, la ley dice que en materia de oralidad mercantil no hay recursos ordinarios. Yo entendería que en ese aspecto en específico los recursos ordinarios no proceden cuando hay una instancia abierta. Cuando a usted le desechan la demanda,
parece ser que también hacen efectivo ese apartado de la irrecurribilidad. Entonces creo que ahí no se aplica el precepto genérico que dice que al juicio oral mercantil le aplica los principios generales siempre y cuando no se opongan con las cuestiones específicas. Entonces, mi duda, si no hay una instancia abierta porque se ha desechado una demanda, ¿cómo es posible que se aplique el principio genérico que establece que la irrecurribilidad? Esa es mi duda, licenciado. Sí, gracias. Bueno, a lo mejor ahí quizás yo no comparto la idea de que no está una instancia abierta, porque la instancia se abre cuando se presenta la demanda, ¿sí? La demanda ya tiene ciertas consecuencias al presentar una demanda, ¿no? Desde el sometimiento competencial que el actor de manera tácita está provocando, ¿sí? A mí me parece que en ese momento sí se abre una instancia. Todavía quizás no se traba la litis, porque estaremos hasta que ocurra la contestación de la demanda o no ocurra la contestación de la demanda, pero eso no implica que no tengamos ya una instancia, y por tanto, si se acude ante el tribunal, en el procedimiento oral, pues se está aceptando las reglas del procedimiento oral, y eso haría que sí sería irrecurrible, ¿sí? Sin que sea la misma lógica respecto a las medidas precautorias, porque es así, son, como dijimos, pues, bueno, además de que hay jurisprudencia, pues, bueno, aunque no son aplicables, la lógica ahí es que son actos prejudiciales y que además están regulados de manera específica por el código. El desechamiento de demanda y esto, pues sí sería ya dentro del trámite del juicio oral. Tan es así que cuando se presenta la demanda se presenta en los términos y bajo las reglas del procedimiento oral. Entonces yo sí creo que ahí sí está justificado, o sea, no podríamos dejar de pensar que eso es parte de, o que está abrazado por las reglas del juicio oral. Yo creo que sí. Entonces, decía, el desechamiento de una demanda de oralidad mercantil definitivamente no es apela. No lo es. Era mi duda, licenciado, porque yo de repente, bajo esa perspectiva y la complejidad de la apelación, pues si no hay una instancia abierta, no se ha entablado la litis, pero realmente la aplicabilidad del otro precepto genérico pudiera ser efectiva. Era mi duda, licenciado, pero en todo caso, sí, está interesante. Está interesante. Me dicen que hay preguntas, ¿sí? No, le pregunto que si los de Zoom tienen más preguntas. Ok. No, licenciado, con permiso. Aquí sí, gracias por la pregunta. ¿No? Yo tengo Ramón Becerra está levantando la mano. Okay, perfecto, Ramón, por favor. Magistrado, buenas noches. Antes que nada, mandarle un caluroso saludo. Es un gusto estarlo viendo por este medio. Igualmente. Magistrado, gracias. Magistrado, nada más, no me quedó muy claro. En el caso de las apelaciones preventivas, si existe la posibilidad del contrario, en este caso del recurrente, de poderse adherir a estas apelaciones preventivas. ¿Y qué sucede en el caso de que el que interpuso las apelaciones de manera preventiva no recurre a la definitiva? Esta adhesión, en el caso de que sea posible, ¿sigue la misma suerte? Es decir, ¿no se estudiaría ya en la alzada? O bien, si el que se adhirió a las preventivas apela a la definitiva, ¿qué sucedería en ese caso, magistrado, por favor? Ok, sí, entiendo la pregunta. O sea, la preventiva, tú dices, presento una apelación preventiva y yo me adhiero a esa apelación. Exacto. Bueno, yo pensaría, como vimos, si es posible adherirse a las apelaciones contra autos, no solo contra sentencias. Primero, pues la apelación preventiva no exige expresión de agravios. Entonces, si me adhiero, pues tampoco tendría que en ese momento expresar agravios. Me adhiero. Solo en el caso de que se apele la sentencia definitiva, que estamos hablando de una preventiva, hasta la apelación conjunta con la apelación a la sentencia definitiva, ahí tendría que adherirme para fortalecer los argumentos del juez en la resolución que fue impugnada por la preventiva, ¿sí? Hasta ese momento realmente haría yo efectiva mi adhesión, o sea, y haría argumentos
fortaleciendo la resolución. Ahora tú dices, ¿qué pasa si no se apela la definitiva? Pues ya no tendría ningún sentido la adhesiva, porque la adhesiva viene a fortalecer la resolución impugnada, y si no hay agravios, porque no habría agravios, se tendrían por consentidos las apelaciones preventivas al no apelarse a la definitiva, pues ya no, como es un accesorio, sigue la suerte de la principal, que sería que quedaría sin materia pues ya la adhesión. Okay. ¿Sí? Muchas gracias, magistrado. Gracias, Ramón. Saludos. Muchas gracias. ¿Alguien más aquí o en línea? Yo tengo una inquietud. Sí, gracias. La Convención Americana, el Pacto de San José, nos dice que es un derecho el recurrir. Y aquí estamos viendo muchas opciones en que no se puede recurrir. Y bueno, se compone diciendo, pero tienes el amparo. Sin embargo, digamos que me gusta mucho estudiar el amparo, y yo entiendo que el amparo no es un recurso, es otro juicio. Entonces, sé que existe la disposición, sé que ya está estudiado, la Corte vence pero no convence. A mí no me convence. Quiero saber cuál es la opinión, aunque la acato y sé que técnicamente pues ahí tengo el amparo y que no me queje yo, pero realmente, el amparo es un recurso, lo puedo tomar como tal. Yo siento que no se me están respetando mis derechos fundamentales señalados en la Convención. Creo, bueno, desde la Convención, bueno, en el tema, si no me equivoco, estoy buscando el artículo constitucional, pero el doble grado no es un derecho fundamental en materia civil, lo es en materia penal. Incluso también desde la Convención, yo entiendo que, estoy recordando si es el artículo 8º de la Convención, también lo habla como un derecho fundamental en materia penal, no así en la materia civil. Eso creo que nos ayuda un poco a entender que no se violentarían derechos fundamentales. Ahora, el amparo pues es el recurso efectivo al que se refiere la Convención, ¿no? El tener un mecanismo accesible para resolver para que se nos haga justicia, ¿no? Sería esa la solución. Pero yo creo y bueno, está estudiado desde muchas aristas ya la posibilidad de que no haya impugnación en temas distintos al derecho penal. Ahí tenemos también el juicio laboral, ¿no? Que tampoco tiene recursos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo a mí me gusta también la idea del segundo grado, por lo mismo que vimos que dice Carneluti, o sea, la confirmación. Sí, confirmación, ¿no? O sea, entre más cabezas vean un asunto, pues tenderemos a cortar la brecha de la injusticia, como ¿no? litigante, cuando ya perdiste en primera y cuando ya perdiste en segunda, pues digamos que ya tienes una confirmación, ya dices, dos personas juzgadoras ya lo vieron de la misma manera. A lo mejor yo puedo tener mucha obstinación en verlo diferente, pero ya alguien lo pensó así y alguien lo volvió a pensar así, o sea... Sí, yo estoy de acuerdo. A mí también me gusta que haya medios de impugnación, pero creo que tratándose de derechos disponibles o derechos patrimoniales, como son en general la materia civil, no habría este problema. Si no me equivoco, es el 104, donde... Ay Dios, es que les voy a quedar de ver el artículo, pero... que habla del sí. El 104 fracción primera dice, las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante el superior inmediato, pero dice podrá. O sea, desde la Constitución está reconocido en materia civil y mercantil que es posible, que es potestativo. O sea, deja libertad de configuración y no hay un derecho fundamental al doble grado en la materia civil. Y desde la Convención, si no me equivoco, aquí no traigo ahorita el texto, pero desde la Convención también lo ordena, pero para la materia penal. Encuadrado en la parte penal. Sí. Gracias, pero de todas maneras sí es muy interesante. Y bueno, incluso cuando se cuestionó al legislador por haber limitado la apelabilidad por cuantía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, donde alegaba precisamente discriminación por el tema de la cuantía.
la Corte, bueno, a mí me parecía muy flaco ese argumento porque pues, es un dato objetivo, no estaba discriminando personas, estaba discriminando asuntos. Y pues eso no es discriminación prohibida, pues. Sí, Sí, no eres más pobre o más rico porque tengas un Por- asunto más grande o más chico. Puedes sí, ser muy rico y tener un asunto chico. sí, exactamente. Alex tenía levantada la mano por ahí. Punto de Alex, justamente, a eso iba. Perdón, hola, muy buenas noches. Solo abonando al punto, no, la inimpugnabilidad de las determinaciones no es nueva, o sea, el 1340 ya venía con una cuantía mucho menor, pero es un artículo que ya venía en nuestra legislación de mucho atrás, en la legislación mercantil. Entonces, la inimpugnabilidad no es algo innovador, viene solamente a determinarse otras circunstancias en relación precisamente con esa inimpugnabilidad, pero yo creo que finalmente en este caso la Convención Americana parte del hecho de que el sistema de recursos o parte del hecho de que uno de los recursos susceptibles de corregir un procedimiento es el amparo, porque materialmente sí, efectivamente, pues tiene razón, sería mejor que hubiese más instancias para analizarlo, estoy totalmente de acuerdo, pero finalmente esta cuestión la Convención Americana lo analiza específicamente desde el punto de vista que no en todos nuestros países que regulan la OEA, o que están adheridos a la OEA, realmente tienen como una forma de impugnación del amparo. O sea, yo creo que este 1340 viene solamente modificándose, pero ya desde mucho atrás venía la inimpugnabilidad de las determinaciones judiciales. Es todo lo de mi aportación. Le agradezco. Buenas noches. Gracias, Alex. Gracias. Muchas gracias. Sí, definitivamente, como decimos, lo interesante de estas pláticas es desgastarlo, platicarlo. Sí, claro. Y cuestionar, sí, no quedamos. Así está, pero no me gusta. Pero bueno, pues yo no tengo el tema de no me gusta. Pero estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que la impugnación tendría que ser también un derecho fundamental en estos temas, ¿no? Ahora también me queda claro, porque yo soy abogada de empresa, que el comercio tiene la situación de que es dinámico y que a veces de tanta instancia y tanta apelación, pues también inoperante. Entonces, para tener una solución que sea práctico, pues hubo que hacerle como que una ajustes de tanta... Lo que luego resulta preocupante es que ya parece que es una tendencia, ¿no? Ya lo vemos en materia laboral también, entonces sí cuesta trabajo pensar que todo se termine judicializando en la materia federal a través del amparo, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Creo que aquí ya no hay, en Zoom tampoco. Entonces, bueno, me voy a permitir dar lectura al reconocimiento. Y dice: la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Guanajuato, y la Asociación Justicia y Dignidad para los Impartidores de Justicia de Guanajuato AC otorgan el presente reconocimiento a Francisco Javier Zamora Rocha por su participación en la conferencia Los medios de impugnación en materia mercantil. Entonces, aquí lo tenemos, se lo hacemos llegar. Muchísimas gracias. De verdad ha sido una experiencia muy gratificante para mí tener esta oportunidad de platicar con ustedes y estar en estos medios y en este proyecto que a mí me pareció fabuloso desde que lo empezaron. Yo he estado siguiendo y no he tenido oportunidad de entrar a algunas, pero sí he estado pendiente de lo que están haciendo, y muchas felicidades, Katia, por todo lo que estás haciendo por el gremio jurídico en el estado. De verdad te felicito. He tenido poca oportunidad de tener contacto contigo, pero me alegra mucho lo que haces. De verdad te felicito. También a Francisco Aguilera, que está en este proyecto junto contigo. Mi reconocimiento para ustedes. Terry, también te agradezco mucho. Mi reconocimiento para ustedes, porque de verdad hace falta este tipo de foros para las personas juzgadoras. Nosotros siempre hemos dicho que hablamos por medio de nuestras sentencias, y bueno, estas oportunidades también de expresar nuestras ideas y nuestras inquietudes, que se faciliten a través de estos canales, pues es de agradecerse de verdad, y que la sociedad esté atenta a lo que hacemos, y que el gremio de los abogados y las abogadas nos puedan escuchar también de manera más directa. Es muy gratificante. Yo de verdad los felicito, y mucho éxito en lo que sigan haciendo, que de verdad la sociedad se los debe de agradecer, y yo se los agradezco de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí los agradecidos somos nosotros. Aquí tengo compañeros barristas que están escuchando también en el público presencial.
realmente la barra es un colegio de estudio. Y entonces para nosotros es muy enriquecedor estudiar junto con ustedes, porque son, así que los expertos tienen una casuística impresionante. Es muy gratificante escucharlos y poner temas puntuales que nos permiten debatir entre nosotros. Y definitivamente, así como también somos un colegio de estudio, somos pues interesados en tener la mejor justicia en nuestro estado y en nuestro México. Este ha sido un trabajo conjunto entre la Asociación de Jueces y la Barra, y la verdad estamos muy satisfechos, muy orgullosos. Y sin ustedes, sin Javier, que estuviste aquí este día, y los compañeros que nos han acompañado, pues no sería nada. Realmente ustedes son la sustancia. Entonces, muy agradecidos. Y muy agradecidos a toda la gente que está aquí presencial, que tenemos prácticamente casa llena. No los puedes ver, pero está aquí prácticamente lleno. Y a la gente que nos escucha en Zoom y también en las redes sociales de la Barra y de la Asociación de Jueces, muchísimas gracias. Que tengan todos muy buena noche. Gracias, buenas noches. Saludos a todos los que están por allá también. Hasta pronto. Gracias. Sí.